Grabar. Iniciamos con la clase Plantación de Iglesias, la entrega número 6, la última entrega. Espero que podamos compartir de la mejor manera esta clase, cuyo nombre es Plantación de Iglesias. Vamos a terminar de arreglar algunos asuntitos por acá. Me gustaría saber si se escucha bien, hermanas. Si se escucha bien. Si se escucha bien. Está clarito, bendiciones. Bendiciones. Plantación de iglesias. Es muy importante este tema para nosotros que estamos desarrollando un ministerio pastoral, ya sea de manera formal, ya delegados como pastores o en funciones haciendo un trabajo pastoral. Esto es demasiado importante porque la iglesia en general necesita tener estos elementos. ¿Cómo hizo la iglesia primitiva? Estamos llevando dos aspectos del tema de plantación de iglesia. Número uno, la manera histórica, cómo la iglesia primitiva plantó iglesias. La manera histórica. Número dos, la manera contemporánea, la manera histórica bíblica y la manera histórica posbíblica. Específicamente el siglo XX, el siglo XXI. ¿Cómo hace hoy la iglesia en este tema de plantación, de formar una nueva iglesia? El concepto plantación de iglesia es formar una iglesia. Está utilizando un lenguaje figurativo de la agricultura. Plantar es como sembrar. Entonces se usa el lenguaje figurativo para dar a entender que la iglesia es un organismo vivo. Esto es necesario. Si bien es cierto, a veces mencionamos la iglesia como una organización, más que una organización, la iglesia es un organismo. ¿Por qué es un organismo? Porque la iglesia tiene vida en sí misma. La iglesia es viva. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Por lo tanto, la iglesia tiene vida. Vamos a ver algunos elementos. Vamos a retroceder en lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver esta parte que vimos la semana pasada. Esto fue casi lo último de la semana pasada y aquí estábamos viendo nosotros cómo inició la iglesia primitiva en el desarrollo de plantación de iglesias. Cómo empezó la iglesia primitiva en la plantación de iglesias. Entonces, si vemos el capítulo 1, versículo 6 del libro de Hechos, 1:8 más que 1:6 del libro de Hechos, Jesús le dijo a los discípulos antes de partir, antes de ser levantado al cielo, Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. ¿Qué es toda Judea? Judea, recuerden, era una región. Y Jerusalén era una ciudad que le pertenecía a esa región. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. No solo van a predicar en la ciudad, sino van a predicar en todas las ciudades circunvecinas que hay ahí. Esas ciudades circunvecinas le pertenecían a la región de Judea. Recuerden ustedes que en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la iglesia primitiva, lo que una vez fue Jerusalén, lo que una vez fue Israel, Israel una vez fue una sola nación. En los tiempos de David, de Saúl y de Salomón, fue una sola nación. Con la muerte de Salomón, se dividió en dos. El reino del norte
y el reino del sur. Recuerda bien esto, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Y posteriormente, recuerden, Israel fue una sola nación en los tiempos de Saúl, de David y Salomón. Este era Israel, el pueblo de Dios, un solo país. Pero con la muerte de Salomón, cuando el nieto de David tomó el cargo, Israel se dividió en dos. A partir del capítulo 12 del primer libro de Reyes, Israel era dos naciones. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Esto continuó hasta la caída de Jerusalén en Babilonia. ¿Qué pasó con eso? Desapareció. En los tiempos de Jesús, y un tiempo atrás y un tiempo después, ese territorio del que hemos hablado estaba gobernado por Roma. Entonces, Roma, esa misma tierra, Roma la había distribuido de diferente manera. La había distribuido por regiones. Lo que antes era Jerusalén, Israel, ahora estaba dividido en 3 regiones: Judea, Samaria, Galilea, y alrededor habían otras regiones, ¿verdad? Judea, Samaria, Galilea. Era el mismo territorio distribuido de manera diferente, política y geopolíticamente, porque eran otros quien la gobernaba. Entonces Jesús en el capítulo 1, verso 8, le dice: y recibiréis poder, y me seréis testigos en la ciudad de Jerusalén, en la región de Judea, y les mencionó la región de Samaria, y hasta lo último de la tierra. En toda la tierra me tienen que servir. Miren, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió después de esto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la iglesia se estancó su avance y se quedó en Jerusalén. Y en el capítulo 6, versículo 1, encontramos esto: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba pasando? La iglesia estaba estancada. Y a causa de estar estancado, ya empezaban a haber murmuraciones. Estamos haciendo un repaso de esto, por si alguna hermana o hermano no ha visto el video de la clase anterior. Entonces, ¿qué ocurrió? Murmuración. ¿Por qué ocurrió murmuración? Porque estaban creciendo, pero sin salir de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que necesitó la iglesia? Una persecución para ir a Judea, para ir a Samaria y para ir hasta lo último de la tierra. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos estancamos en el crecimiento, en el evangelismo, empiezan a haber más problemas en la iglesia. Eso lo vimos. También vimos en la clase anterior cómo veía Jesús a las personas. E hicimos la diferencia entre ver a las multitudes y ver y entender que las multitudes están formadas por personas. Eso significa que debemos de ver en forma colectiva, eso es la pasión, y en forma individual, eso es la compasión. Jesús miró las multitudes y también Jesús miró a las personas individualmente entre las multitudes. Cuando nosotros tenemos solo la pasión, sin la compasión, entonces tendemos a solo ver lo macro. La pasión y la compasión se asocian bien porque la compasión nos ve los problemas individuales de cada persona. La pasión nos ve ese avance explosivo y es bueno. Y la compasión nos ayuda a ver
la parte individual, las necesidades personales de cada individuo. También hablamos en el capítulo 16 del libro de Hechos, 3 tipos de personas a las que se le acercó Pablo. Y a esos 3 tipos de personas le hicieron 4 preguntas. ¿Cuál es su etnia? Cuando nosotros vayamos a un lugar por primera vez, debemos identificar la etnia. Entonces, al identificar la etnia, estamos identificando su cultura, cómo se definen como comunidad. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es su situación económica? ¿Cuál es su escala socioeconómica? Porque las personas se categorizan a sí mismas o se dejan categorizar por otros a partir de la situación económica. Tercer lugar, que vimos la semana pasada, ¿dónde estaban en cuanto a su relación con Dios? ¿Qué saben de Dios? ¿Qué saben de Cristo? Hay personas que ya tienen una base acerca de quién es Jesús, pero hay personas que no la tienen, no tienen esa base. Entonces es muy importante partir de ahí. Cuando Pablo fue a Atenas, nadie en Atenas sabía de Jesús. Utilizó su cultura, su contexto religioso para hablarles de Jesús. En cuarto lugar, cómo interactúan con estas personas, cómo interactuar, cómo encontrar una estrategia para llegarse a esas personas. Dicho esto, nos recordamos las estrategias que dio nuestra hermana Odilia, ¿verdad? La semana pasada, ¿qué estrategia nos dio ella? Bienvenidos a esta clase una vez más. Ahora vamos a la semana última. Con esta clase terminamos la semana. Así que vamos a iniciar con la última semana. Esta temática está muy buena. Les puse un video. Hoy sí dejé corto el video que les puse, ¿verdad? Dejé muy corto el video que les puse con el que siempre ingreso, ya que hoy quisiera que compartiéramos más, lo más que se pueda. ¿Qué vamos a ver? El contexto de la cultura. En Hechos 16 vimos cómo Pablo se encontró con 3 individuos muy diferentes y cómo los conoció en el lugar donde estaban. A medida que avancemos en Hechos 17, comenzaremos a ver a Pablo, que Pablo conoce a un grupo más grande de personas, esta vez en la ciudad de Atenas. Piensa en la ciudad de Atenas de ese tiempo y en la audiencia que estaba ahí, como personas que por lo general eran analfabetas y analfabetas bíblicos. ¿Qué significa analfabetas bíblicos? Que no conocían nada de la Biblia. En culturas como Latinoamérica esto no es ningún problema. En Latinoamérica no vamos a encontrar esta situación. Nominalmente se ha evangelizado Latinoamérica, pero hay otros lugares, hay otros contextos donde las personas no conocen nada de Dios. Y hay una cultura del pluralismo. Vamos a leer el material. Esto lo saqué idéntico, solo copié, pegué y edité el material que ustedes ya tienen en su poder. La gente de Atenas era bíblicamente analfabeta. ¿Qué es lo que dice el autor cuando se refiere a bíblicamente analfabeta? Que no conocían nada de Dios, nada de la Biblia. Vamos a encontrar gente, no en Latinoamérica, sino en otras culturas europeas o tal vez en Asia o tal vez en África, donde vamos a encontrar esta situación. Como regla general, tenían que ver con el pluralismo religioso. ¿Qué significa eso? Lo que pasaba en Roma. Imagínense ir a predicar a la India,
donde hay un sinnúmero de religiones, es el país con más religiones en el mundo, es el país con más formas de ver lo espiritual. Entonces el Imperio Romano estaba bien con otras personas permitiendo sus religiones. Ahora, ¿cuál era el problema de Roma? Que siempre y cuando esas religiones permitieran un homenaje al Imperio Romano y tener al emperador romano como que fuera Dios. ¿Cuál era el problema para el cristianismo? En el cristianismo no se puede aceptar a alguien como Dios. Solo hay uno Dios, el Dios de la Biblia, manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ese era el gran problema del avance, de la avanzada de la iglesia en el tiempo primitivo, en el tiempo de la iglesia primitiva. El gran problema de la avanzada era que había pluralidad siempre y cuando ese tipo de fe adorara al emperador y le diera homenaje de deidad al Imperio Romano. Y eso no se podía. Por eso Pablo tuvo muchos problemas, fue a la cárcel. Creo que es un desafío aprender la cultura de la comunidad. Para nosotros eso es un problema grato, ¿verdad? Llegar a una comunidad y no saber nada de esa comunidad cuando es de trabajo misionero intercultural y hay que aprender la cultura de esa comunidad. Conforme comenzamos a movernos hacia una audiencia, ¿cuáles son sus creencias? ¿Cómo debemos llevarles el evangelio? No en todos lugares vamos a ir casa por casa y eso nos lo enseñó la hermana Odilia. Las estrategias que utilizaba. El material que estábamos viendo, el video que estábamos viendo, nos daba unas estrategias. Por ejemplo, algunos se ponían a vender comida para poder llegar a las personas a través de la venta de comida y algunas otras estrategias. Pero hay que llegar a la comunidad, que la comunidad nos vea. Por ejemplo, existen otros medios de literatura o costumbres que podemos usar para explicar mejor el Evangelio de Jesucristo y que tengan sentido para ellos. Pablo en Hechos 16 y 17 nos da unos buenos ejemplos para eso. Otra situación que debemos saber en cuanto a la cultura, cuáles son sus esperanzas, sus aspiraciones, sus miedos, sus problemas. Imagínense en una cultura latina como donde somos muy supersticiosos y que aún la superstición la hemos llevado al ámbito evangélico, a la iglesia. El latino es muy supersticioso. Cree mucho por ejemplo, en un día, cree, por ejemplo, en una forma de vestir, si me he visto así. En el ámbito futbolístico, deportivo, se ve así. Hay futbolistas que no entran a la cancha si primero no entran con el pie derecho, hacen un saltito con el pie derecho. Otros, por ejemplo, que le ponen un cordón rojo al niño recién nacido. Le hacen una cruz de saliva. Cuando por primera vez alguien ve a un niño aquí en Honduras, un niño recién nacido en los brazos de la mamá, si alguien lo ve por primera vez, tiene que abrazarlo, que cargarlo porque si no le da ojo. Imagínense. ¿Y sabe cuál es lo triste de eso? Que hasta la iglesia evangélica lo hace. Una cruz de saliva. ¿Usted le ha puesto cruz de saliva a sus hijos, a sus nietos? ¿Le ha puesto una cinta roja, hermana Odilia? Usted tiene el tiempo para hablar. Una cinta roja, imagínese, y las mujeres que están preñadas se meten también un cinto rojo en la panza. ¿Puede usted creer eso? Imagínese para los, ¿cómo se llama? Los eclipses, tienen que andar de rojo, ¿verdad? Exactamente, el calzón rojo. ¿Puede usted creer? Ay, no. Verdaderamente. Pero bueno, que la palabra, de verdad que es increíble cómo el Señor, ¿verdad?, nos quita tantas vendas.
espirituales, o sea, que venimos de unas, porque, o sea, esas son, ¿cómo se llama? Creencias. Mi mamá me lo decía a mí, mira, hija, ponete esto, que no, mira. Y venía un viejo que decía que mataba a los niños y me decía, mira, hay que hacerle, dejarle, oiga bien, ponerle una cruz de saliva. Y le decía yo, pero mamá, ese hombre fuma demasiado puro, le apesta la boca. No, decía, pero es que si no mata a los niños, puede creer. Sí, imagina que yo conocí a un amigo, ya señor, tal vez tenía la edad que yo tengo yo ahorita, y él decía que él tenía que chinear a un niño si lo miraba porque si no lo mataba con la vista. Y lo creía y era siervo de Dios. Y lo creía. El problema no era que lo creía que era cierto. ¿Te imaginas qué problema es ese? Creía que lo que decía era cierto. A veces dice un dicho que la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida, pero que Dios nos dé sabiduría, nos dé el contexto correcto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para llegar a esas culturas? ¿Vamos a destruir lo que ellos piensan? No, ¿verdad? Vamos a llegar a un proceso progresivo de cambio. Cuando nosotros llegamos a cultura con esas condiciones, tendemos a cambiar de una vez a las personas, pero no. Mire, el proceso progresivo de cambio dura años, no semanas, no meses. Cuando las culturas están arraigadas, dura años. Y nosotros tenemos que someternos a eso, a los años. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a ver ya con relación cuando la iglesia está siendo formada. Primero vamos a ver, número 1, cuáles son la parte cultural, ¿verdad? Dentro de la parte cultural vamos a ver el contexto de la cultura. Leer la cultura significa aprender de ella, tener un ojo crítico, cómo son, y no destruir. A nadie le gusta que de prima a primera le digan lo malo que nosotros somos. Entre nosotros como latinos nos podemos tirar tierra y decir, no, es que los latinos somos así, pero no siempre nos va a gustar que alguien de afuera nos lo diga. Yo me acuerdo muy bien de uno de mis mejores maestros que tuve. Yo estuve en la escuela para cosechadores en el año 98, 99. Estuve en la escuela para cosechadores. Nunca voy a olvidar las enseñanzas de Jerry y Marilyn Odell, los fundadores de la escuela para cosechadores. Ellos eran norteamericanos, habían llevado su ministerio evangelístico a la India y a otros lugares del mundo. Él había visitado según su currículo, como 50 países, como 100 países. Un hombre de Dios, absolutamente un hombre de Dios. Yo aprendí mucho el tiempo que estuve en la escuela y él hacía contrastes entre la cultura. Pero a veces cuando decía cosas malas que eran correctamente malas decir, o sea, era correcto decirlas porque eran malas. A veces nosotros como sentíamos que nos incomodaba. A pesar de que lo que decía era correcto, siempre nos sentíamos mal porque nos decía errores deficiencias de nuestra cultura, como la impuntualidad, como la manera desordenada que tenemos para manejar con relación a ello, ¿verdad? Y otras cositas así, ¿verdad? Pero eso él lo hizo, trató de hacerlo de una manera progresiva, ir trabajando en nosotros para la puntualidad, porque las clases empezaban a las 7:30, eran presenciales y nada, ¿verdad? Cosas como esa, o cosas como la manera de hablar, la manera de vestirse, la manera de comportarse. Yo iba lunes, martes, miércoles y jueves, todos los días. Yo estaba dedicado a tiempo completo y los que estábamos ahí estábamos dedicados a tiempo completo, y cosas como esa. Y nos molestaba a veces que nos dijera cosas. Lo mismo pienso que ocurrirá cuando nosotros vamos a otra cultura. Vamos a otra cultura y nos dicen cosas y nosotros presentamos lo que para nosotros es malo de la cultura y se lo decimos, ¿verdad? Entonces hay que aprender a leer la cultura, cómo actúan, cómo son, cómo se visten, qué hablan, qué comen, su moral,
la moralidad, el asunto de la ética para nosotros como latinos está marcada en una línea, pero para otros la ética la ven de otra manera. Entonces es muy importante esas cosas. Y hay que leerla y aprenderla. Y mire, otro elemento muy importante es saber que a veces tenemos que adaptarnos. Cuando los aspectos culturales no van contra la Biblia, nosotros debemos aprender a adaptarnos a esos aspectos culturales. Entonces, hay un problema bien grave en este caso. A veces nosotros creemos que nuestra cultura evangélica, nosotros tenemos una cultura denominacional y cultura evangélica. A veces creemos que la cultura denominacional y evangélica que nosotros tenemos es absolutamente bíblica, 100% bíblica. Y muchas veces atribuimos a aspectos doctrinales o aspectos bíblicos lo que es una cultura denominacional, una cultura evangélica denominacional. Y a veces no queremos desprendernos de esas aspectos culturales denominacionales atribuyendo que son Biblia. Por eso es muy importante el estudio de las Escrituras y comparar nuestras prácticas denominacionales con la Biblia. No es que sean malas, pero si no son totalmente bíblicas, aunque no sean malas, ¿verdad? Ya hablamos en otra clase cuando es algo bíblico, cuando es no bíblico y cuando es antibíblico. Lo bíblico es lo mejor. Lo no bíblico, hay cosas que no son bíblicas, pero que no son antibíblicas. Y muchas veces nosotros estamos entre eso, entre practicamos lo bíblico, que es lo sano, la parte sana, y practicamos lo no bíblico, que es cultural, pero que se puede hacer. Y a veces nosotros tomamos lo no bíblico como que fuera doctrinal, ¿verdad? Porque se hace en nuestra cultura, en nuestra forma de adoración. Ya vimos eso en otras clases, ¿verdad? Solo lo estoy apuntalando una vez más, porque a veces nosotros tenemos que desprendernos de nuestra cultura denominacional, que no es mala, pero que no es absolutamente bíblica, para aprender otros modelos de cultura, ¿verdad? Y nosotros le atribuimos a algo 100% bíblico cuando es una cultura denominacional. Vamos a continuar con otro aspecto. ¿Cuáles son las esperanzas? Ya vimos esto. Ahora, con relación a la congregación. Tenemos que saber, porque el audio también tiene que hacer como se debe hacer. No entrar de una vez en la oración y todo. Si usted quiere, para confirmar, escuche una otra vez el audio de su oración, ¿está bien? Es muy importante que yo puse mi reporte personal que ella no ha hecho correcto. Vamos a ver. Pero Casi no escuchamos lo que la hermana... Si puede levantar un poco más la voz, pastora Scarlett. Vamos a ver. Vamos a continuar. Sí, no, continuemos, perdón, fue un audio que entró ahí en el otro, Bien, otra excelente. máquina. Bien, excelente. Perdón. No hay problema, no hay problema. Vamos entonces a ver esta parte con relación a la congregación. Una vez que nosotros ya estamos en la congregación, vamos a ver cómo vamos a actuar con la congregación. Con los hermanos o hermanas que ya están en Cristo. Involucre a la congregación. Que la gente que llega a la iglesia se sienta parte de la iglesia. Hay personas que llegan que todavía no son miembros activos en el sentido de que ya están ahí sirviendo, que llegan como pollos comprados y se sienten como pollos comprados. Yo trato de trabajar esto con nuestros hermanos de aquí de la iglesia, que la gente que ya está cimentada, que trate de hacer que los demás se sientan parte de. ¿Cómo así parte de? Por ejemplo, le voy a compartir un secreto personal. Yo llegué al Ministerio de la Cosecha en el 2010. Llegué por asuntos de la vida, ¿verdad? No era algo que yo tenía programado llegar y fue a través del Instituto Bíblico que Dios me
me involucró. Pero le digo que por un buen tiempo yo estaba en la iglesia, trabajaba en la iglesia, pero no me sentía parte de, no me sentía parte de la iglesia. Pero fue peor. Yo tuve unas circunstancias porque yo estaba bien plantado en la congregación donde nací. Para mi cosmovisión, jamás iba a salir yo de la iglesia donde nací. Yo iba ahí a hacer mi vida, a casarme, a tener mis hijos. A toda mi vida para mí era en la iglesia donde Dios me llamó. Pero tuve que salir. Y antes de ir a la cosecha, que Dios me llevara a la cosecha, porque Dios me llevó a la cosecha, participé en algunas otras iglesias para ver dónde me sentía bien. Y estuve como 8 meses yendo a una iglesia. Una iglesia iba creciendo, iba creciendo. Y le digo, nunca, jamás yo sentí que yo cabía ahí. Pero eso no era el problema, ¿verdad? El problema era que nunca nadie me hizo sentir que yo era parte de ahí. Cuando llegué a la cosecha, yo no me sentía parte de, pero trabajaron mucho en mí. Trabajaron mucho en mí para que yo me hiciera parte de, a través del Instituto Bíblico y a través de otras actividades ya de iglesia. Yo empecé a servir a ancianos que no están hoy y que eran parte, yo los conocía, trabajaron conmigo y yo me llegué a sentir parte de la iglesia, pero yo no me sentía parte de, pero trabajaron conmigo para que yo me sintiera parte de. Pero otra congregación, que no es que la iglesia sea mala, pero no había una estrategia de involucramiento. Entonces, usted revise cuántas personas tiene, cuántas personas nuevas son esas, y sabe cuál es lo triste, que hay gente que ya puede estar años de estar sirviendo en la iglesia y todavía no tiene identidad congregacional. La identidad congregacional se debe de adquirir en los primeros meses. Eso es lo más ideal, que alguien, sobre todo cuando alguien ya viene formado. Cuando alguien viene formado, no es fácil adaptarse a la congregación y sobre todo cuando trae otro modelo, otra cultura evangélica. Cuando trae otros modelos de adoración. Hay gente nuestra que vino de otras iglesias, que Dios las trajo, Dios las injertó y por lo menos, por ejemplo, pueden ser conservadores. Otros son pentecostales, pero otro modelo más clásico, pentecostal. Nosotros somos pentecostales hasta la tambora. Nosotros a veces no sabemos, desde nuestro modelo evangélico pentecostal, a veces no sabemos discernir cuando es una emoción del alma o cuando es una manifestación del Espíritu Santo, y a veces a todos le atribuimos que es el Espíritu Santo. Otros hermanos son más pausados con relación a eso, pero nosotros somos así, nos aventamos al fuego. Entonces hay hermanos que aunque son pentecostales vienen de otras líneas pentecostales y les cuesta adaptarse. Bueno, yo le digo, yo soy así. Hay cosas que me costó en cuanto a la adoración, a las manifestaciones, me costó, pero ya a esta altura me adapté y hay cosas que, digamos, yo todavía digo que no debería ser así, pero ya estoy ahí, pues ya no me molesta, ya no me afecta y estamos, pero le digo, tuve que adaptarme. Y entre más rápido me adapto, más rápido me hago parte, me siento parte de la iglesia. Es peligroso, le voy a decir una cosa, es peligroso en la formación de iglesias que uno de sus miembros, y de hecho uno de sus líderes, no se sienta parte de. ¿Por qué? Porque nomás haya peligro de un conato de división, son los primeros que se van. Un conato de problemas son los primeros que se van. Entonces, haga la lucha, porque su gente se sienta identificado congregacionalmente. Haga la lucha, porque eso va a ser sumamente importante. Forme una visión en la congregación. Ahora,
¿Qué se necesita para que la persona se sienta parte de él? Hay que tener identidad congregacional. Una Perdón, iglesia, diga, hermano. perdón. Hermana Irma, Estoy escuchándole, sí, estoy escuchándole y estos tres aspectos que te interesante ver estos tres aspectos. Esto a veces no se sabe cuando estamos nosotros tratando, ¿verdad?, de levantar lo que es la obra de Dios, o sea, plantar iglesia. Pero el Espíritu de Dios, que es tan fiel, muchas veces guía para que se hagan estas cosas de entrada, que lo primero que se haga sea involucrar a la congregación. Una congregación que no esté involucrada no va a funcionar, porque nadie se quiere sentir aislado de una obra. Y tiene tres aspectos tan interesantes como es formar la identidad, saber quién es, saber quiénes somos como iglesia y también una visión, porque si no hay visión, se desenfrena el pueblo. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia dónde vamos a direccionar? Entonces, cuando no se conoce esto, se cometen errores y por eso es que no funciona lo que es la plantación de la iglesia. Y esta parte donde dice involucre a la congregación, qué interesante es saber que Dios es que lo permite, pero muchas veces tenemos años de estar en un lugar, hemos estado en todos los lugares trabajando, en todas las áreas trabajando, involucrados y de repente vemos que surge algo que ya nos van desplazando o nos quitan o ya no somos parte de las funciones de la iglesia, ya nosotros no estamos en las agendas, ya no aparecemos en ninguna parte, ya no estamos en ningún lugar y entonces es el momento donde hay una decisión, lo que usted decía ahorita, el que no está involucrado, el que no está puesto en ningún lugar, es el primero que el primero que se va. Ahora, también está la otra parte que no solamente es que se puede ir, sino que también hace una división, como dice usted, en la visión, en el ministerio. Entonces no es necesario llegar a eso en una iglesia sana, en una iglesia robusta, en una iglesia que camina bajo la dirección del Espíritu Santo. Es importante saber que todos los miembros tienen que estar involucrados y que a nadie tenemos que marginar nosotros, especialmente si es gente que viene caminando por años con nosotros. Hay que delegar, hay que darles algo, no, o sea, no hay que quitarles, sino que hay que más bien darles para que estén trabajando en la obra sanamente, ¿verdad? amén. Para que la obra crezca. De eso se trata, porque la obra es de Amén. Dios. Así es. Mire qué interesante el aporte que ha dado la hermana Irma. Miren, voy a enfatizar esto, ¿verdad? Nosotros debemos de involucrar a las personas. La gente se tiene que sentir parte de él. Para que eso ocurra debe de haber identidad ministerial, identidad doctrinal. A veces nosotros empezamos a invitar gente, solo porque son el plus en las congregaciones, en la parte de predicación, pero no nos damos cuenta cuál es su línea doctrinal de quien está predicando. El peor problema de una iglesia es eso, no tener identidad, no saber en qué creen y por qué creen en lo que creen. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestra línea de identidad, entonces vamos a saber, fíjese que dentro del modelo de pentecostal, nosotros somos pentecostales, dentro del modelo pentecostal hay un montón de variaciones. Mire, hay pentecostales clásicos, pentecostales históricos, pentecostales neopentecostales, hay pentecostalismo unicitario. ¿Sabe cuál es el pentecostalismo unicitario? Aquellos que no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que común, despectivamente se les llama solo Jesús. Ellos son pentecostales unicitarios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Varias. Primero, que no creen en el Padre como una persona dentro de la Trinidad, no creen en la Trinidad, pero dentro de otras cosas, para ellos el bautismo es parte de la salvación, que el bautismo salva, entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los pentecostales, hay un nuevo modelo pentecostal judaizante, es a través del pentecostalismo que está entrando la doctrina judaizante. Un pentecostalismo bien dado a lo profético apostólico.
sea, sí creemos, todos los pentecostales creemos en los 5 ministerios, pero hay un modelo de pentecostalismo que le da funciones más relevantes al ministerio profético y apostólico, todas cosas como esas. Y si nosotros solo nos consideramos pentecostales, pero no definimos parámetros, entonces va a haber una melcocha tremenda. Nosotros debemos definir parámetros. Usted debe saber en qué cree y cómo va a alimentar la congregación, porque en una de esas, una iglesia mal formada, sin identidad, es una iglesia que está expuesta a abandonar el barco. Un líder sin identidad, mire, en otras ocasiones, estoy hablando genéricamente, pero en otras ocasiones, algunas personas por otros asuntos más fuertes, van a tener que salir, ¿verdad? Van a tener que salir, y cuando ya alguien ya no puede estar en una congregación, lo más sano pues es que migre, pero siempre que sea de la manera correcta, ¿verdad? No significa que siempre vamos a tener a las personas con nosotros. En algunas ocasiones hay que dejar ir, y en algunas ocasiones va a ser por problemas de liderazgo, ¿verdad? Por malentendidos. Entonces, también hay que ver el otro extremo. Otro elemento muy importante en involucrar al liderazgo o involucrar a la audiencia, así decía el material, ¿verdad? Pero es involucrar a la congregación. Yo pongo ahí audiencia, pero es congregación. Bueno, no lo pongo yo, lo puso el material. Esto es lo que había leído. Que lo puse 2 veces, ¿verdad? Lo puse 2 veces. Tener identidad. Esto, la congregación debe conocer las metas. Miren, esto es, aquí le di algunos puntos. De estos puntos rescato otros acá. La congregación debe sentirse parte de. La congregación debe identificar al liderazgo. Es necesario, ¿verdad? Deben haber líderes. La congregación debe identificar al liderazgo. Fíjese que hay un problema. Hay un problema bien grave con nuestras iglesias. Solo reconocemos al líder principal, pero cuando el líder tiene que viajar o por algún motivo no puede estar y se queda otro líder, la congregación no acepta al líder por muchos motivos, ¿verdad? Porque tenemos muchos sesgos. Miren, la congregación debe identificar al liderazgo. Muchas veces los líderes principales están en auge, pero no hay oportunidad para que los líderes emergentes, puedan triunfar. Nuestras congregaciones se dan mucho así, ¿verdad? Y la congregación debe aprender también a respetar e identificar el liderazgo del equipo de trabajo. Usted debe de hacer que su liderazgo tenga comunión con la congregación. Y la congregación debe saber metas. A veces las metas solo las conoce el liderazgo. Pero cuando la congregación conoce las metas, entonces la congregación se involucra abiertamente. Estas son cosas demasiado importantes. Hermanos, Dios no aprueba las divisiones. Entiendo que en algunos casos se puede dar, pero nosotros debemos de hacer todo lo posible para mantenernos en unidad, en comunión, en armonía, sanar lo más que se pueda nuestro corazón.
lo más que se pueda, sanar nuestro corazón. ¿Y cómo vamos a hacer para que estas cosas no ocurran, para que nuestros miembros emergentes no salgan? Darles identidad de iglesia. Es muy importante darles identidad de iglesia. Y una de las cosas que la gente va a tener identidad de iglesia es conocer las metas, pero también involucrarles en las metas. Involucrar en las metas. No solamente conocer las metas, sino involucrar a las personas en las metas que tenemos. Bueno, vamos a ir a otros puntos. Ya va a ver a lo que vamos ahorita. Formando un equipo. ¿Cómo vamos a formar un equipo? Un pastor, una golondrina, dijo un salmista, no hace verano. Y una gaviota, no me acuerdo, no quiero decir lo que más dijo ese salmista, pero yo siempre hablo esta condición, siempre digo esta expresión, nosotros no somos llaneros solitarios. Un pastor como llanero solitario se pierde en el camino. No somos llaneros solitarios. Tenemos que formar un equipo, pero ese equipo de líderes deben de tener carácter. Carácter no es lo mismo que temperamento. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. A veces confundimos el... Vaya. Pastora Claudia, su audio. Hay que darle biberón, ¿verdad? Ya aquí yo lo voy trabajando para que. Miren, forme equipo, hermano. Forme equipo. En clases anteriores vimos ahí, por ejemplo, las categorías o dominios de liderazgo. En otra clase vimos los dominios de liderazgo. Entonces, recordándome esa clase, vamos a ver si me acuerdo cuáles son los dominios de liderazgo. El líder debe tener autocontrol. El líder debe tener relación con su equipo de trabajo, pero el líder debe también hacer de que entre su equipo haya armonía entre ellos. Muchas veces, por ejemplo, si la hermana Lisette es la líder y yo soy su asistente, por ejemplo, yo puedo tener comunión con ella, pero no me llevo con la hermana Odilia. La hermana Lisette se lleva de maravilla con la hermana Odilia. Se lleva de maravilla conmigo, pero entre hermana Odilia y yo no nos llevamos. Entonces, la capacidad de un líder es hacer de que esos líderes que no se tratan se lleven bien. Pablo le decía en Filipenses 4:1, ruego a Odia, ¿a quién? A Sintique. ¿Y a quién era la otra mujer? Que sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. Eso es muy importante, ¿verdad? Formar carácter en el líder. ¿Qué significa carácter? El carácter se forma a través de la palabra, a través de la doctrina, a través del servicio. Formar carácter significa que la persona, este es el verdadero carácter de un líder cristiano, que tenga doctrina, que tenga servicio y que tenga testimonio. El carácter verdadero se forma a partir de estas tres cosas. Que la persona tenga carácter. El carácter, vamos a cambiarle color a esto. El carácter se manifiesta en el conocimiento de la palabra, en su forma de servicio y en su testimonio. Eso es carácter. El problema es que a veces nosotros tenemos gente con mucha servicio, sirven, en todo están sirviendo, pero no tienen doctrina, no conocen de Biblia y tienen un testimonio pésimo. Entonces son los líderes carne de cañón. Son los líderes que están ahí prestos para abandonar
el barco en las primeras de cambio. Entonces, ¿qué otra cosa? Que haya una conexión, una armonía. ¿Cómo es esa armonía? ¿Cómo debe hacer esa conexión o armonía? Perdón. ¿Cómo debe ser esa comunión y esa armonía? Aquí. En tres. El líder con su equipo, líder con líder. Mire, esa es la armonía. Que el líder se lleve bien, digamos, este es el líder, este es parte de su equipo de trabajo y este es su equipo de trabajo. El líder se lleva bien, este es el líder, lo vamos a mover acá arriba y vamos a pasar este para acá. El líder, este es el líder principal y estos son los líderes asistentes. Que él se lleve bien con él, se lleve bien con él, pero este se lleve bien con este y este con este. Esa es fundamental en el esquema de liderazgo, que haya conexión, que haya armonía. ¿Qué significa cumplir las competencias? Competencias se está viendo de habilidades. Hay personas que van a ser buenas en un área. Imagínense si yo tuviera que cantar, si yo tuviera que tocar un instrumento. Diga, hermana Lisette. Yo quiero preguntar sobre la armonía. Cuando unos compañeros de trabajo, en este caso un líder, un supervisor, como sea que le toquen estar juntos, no puede haber esa armonía, como dice que el líder que está en medio de los dos tiene que hacerlos acoplar. Pero si pasa el tiempo y eso nunca sucede, ¿verdad? Por más que uno lo intenta, yo he considerado que separarlos en el área del servicio es lo más conveniente para que no se sigan dañando. Pero a nosotros nos han enseñado que ahí déjelos, que ahí se van a formar, diamante con diamante se forma, ¿verdad? Es la expresión que uno se tiene. Pero yo tuve esa situación por 10 años en mi vida con mi autoridad, por más que yo quería acercarme, eso no aconteció. Pues. Entonces yo siento que esos 10 años yo estuve estancada en todas las áreas y lo que yo hacía para no entrar en ningún tipo de contienda es mantenerme totalmente al margen y no participar en nada más, sino para poder hacer lo que me correspondía hasta donde yo podía, pero yo sentí que me limité mucho. Pero también entiendo que no toda la gente va a tomar esa postura, sino que lo que hacen es me voy porque el hermano tal, y por más que uno quiere conciliar, no sucede. ¿Qué es realmente lo más recomendable? ¿Es real esto que tengo que dejar la gente que se formen o una separación sana tal vez mientras esto se arregla o no sé, sería lo conveniente? Porque yo resistí, pero hay gente que no, pastor, se van. Sí, y ese es un tema muy delicado, hermano. Yo recomiendo, si la iglesia es grande, ¿verdad? Yo recomiendo que se mueva. Le digo, yo mismo he vivido esos problemas ministeriales. Y cuando ya la situación es intolerable, lo ideal es, sí, en el caso de nosotros es fácil. Es fácil porque la iglesia, en una mega iglesia como nosotros se puede reubicar, pero después de haber, ¿cómo se llama? Buscado cualquier otro tipo de solución. La solución final, salomónica, es reubicar. Si eso no ocurre, estamos dando espacio para que el problema crezca y hayan divisiones. O sea, ¿por qué hay tantas divisiones? Porque no encontramos estrategias de solución de conflictos.
Mire, dos líderes fuertes que pujan, que tengan personas a su alrededor y no se pueden entrar en conflicto, y el líder principal, el líder cabeza, se fracciona dándole la razón siempre a uno de los dos, entonces el que se siente aludido, el que se siente dañado, va a tomar dos opciones: hacer lo que usted hizo y bajar la guardia, o irse y se va solo o se va acompañado. Entonces, esa no es la solución. La solución es buscar una salida. Y gracias a Dios, en una iglesia grande como nosotros, la salida es en el último de los casos, reubicar liderazgo, ¿verdad? Yo lo he vivido, hermano. Yo lo he vivido y he tenido, no en que yo he tenido problemas, sino que he tenido que tomar decisiones de liderazgo. He sentado a personas, pero si nosotros sabemos que tienen problemas y no los sentamos, no hablamos, no discutimos. A mí me tocó a dos personas, a personas de autoridad, sentarlas y reubicarlas en el mismo lugar, en la misma área, reubicarlas, después reubicarlas sin quitarle, sin sesgarme hacia un o a otro lado, porque son situaciones entre ellos. Y eso lo vamos a ver siempre. Miren lo que le dice Pablo a Eulia, ¿cómo se llama? En capítulo 4, así que hermano mío, amado y deseado, codoso y corona mía, capítulo 4, verso 1 de Filipenses, estad firme en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mire, ruego. La Biblia no dice qué pasó con ellas después, ¿verdad? No dice si se solucionaron, si se mantuvieron enojadas, pero lo normal, por causa del pecado en el ser humano y la falta de formación y el proceso que estamos formativos, que van a ver esas cosas. Entonces, solucionarlo en lo que se pueda. Y ¿sabe qué? Va a haber un momento que por sanidad, cuando ya, a pesar de que se ubicó, por sanidad, es necesario dejar ir. Y una de las dos partes se va a ir. Cuando ya sea inevitable, es necesario dejar ir. Pero si lo hacemos de la manera correcta, quien se va a ir sano. Se va a ir, dejar ir. Yo me acuerdo de mi primer pastor, mi padre, que me formó espiritualmente, mi padre espiritual, Cesario Solís. Él tuvo una situación muy fuerte en la iglesia. Yo estaba en la mano derecha de él, ¿verdad? Una de sus apoyos ahí. Y él tuvo que tomar, eran dos familias, y tuvo que unirlas, juntarlas y decirles: si uno de ustedes si ustedes no se pueden solucionar, les amo a las dos familias, pero es necesario que uno de los dos salga. Y salió una de ellas y la otra se quedó. Pero trató de hacerlo él de la manera más justa posible. Va a haber ocasiones donde ya no va a ser. Imagínense un adulterio, que el hermano caiga en pecado con la líder. No pueden continuar en el mismo lugar, ni tan siquiera pueden continuar en la misma iglesia. El que falló tiene que irse, definitivamente. Pero hay que tomar esa decisión. En las iglesias grandes se pasa por alto eso. Y en las iglesias pequeñas, si no se pasa por alto, se vuelve un problema. Hermana Odilia, ya se puso, ya me iba, pero ya se puso grueso esto. Y no hay que dejarlo así en el aire. Hay que trabajarlo. Hermana Odilia, el tiempo es suyo. No, está bien interesante la clase. El tema que está tocando usted, por ejemplo, o sea, esto me confirma, ¿verdad? Algo que yo acabo de hacer hace unos días atrás. Es que, ¿cómo se llama? Tengo, no sé si tenía, ¿verdad? Pero un miembro, ¿verdad? Que es un poco picaflor, ¿verdad? Y pues yo miraba, o sea, usted sabe que uno de líder a veces, ¿verdad? Tiende a tolerar, pero hay cosas, ¿me entiende? De que, o sea, hay que ponerles un alto, ¿verdad? O sea, porque hay que poner orden, ¿verdad? Entonces resulta de que este hombre ya el Señor me había mostrado y todo, y yo pues
dije, vamos a darle otra oportunidad, vamos a ver qué pasa. Y nada, de repente pues miré mucha pegazón allí con una líder, y entonces vine y los senté a los dos. Hablé con ellos y cuando, o sea, les revelo el por qué, ¿verdad? O sea, tienen que cuidarse, o sea, desde que, ¿cómo se llama? No andar con esas cosas y todo, pues le aseguro que antes era la mejor, que hay, que un amor, pero cuando pasó eso, ya me entiendes, soy lo peor. O sea, yo lo sé, ¿verdad? Porque yo miré sus reacciones y todo eso. Y a causa de eso, pues ya 5 personas ni al peniel van a venir. O sea, por lo mismo, no sé qué el tipo les ha contado, porque yo hasta hoy, ¿me entiende? Me he mantenido prudente, ¿verdad? Lo que pasó, para no dañar, ¿verdad? A los demás. Pero me vi obligada a, ¿cómo se llama? A exhortarlos, pero con amor, ¿me entiende? O sea, lo hice más que todo, o sea, para que ellos se dieran cuenta que yo pues no soy estúpida, ¿verdad? De que yo me doy cuenta de las cosas. Entonces, pero no le gustó y se molestaron. Y ahí están, pues, como dice usted, no solamente se llevó uno, sino que se llevó 5. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, tremendo, sí. Y allí ya no, o sea, yo después insistí a querer hablar con ellos y ninguno, y todavía oiga bien, y todavía tienen el descaro de estar en una plataforma que tengo. Ahí están, pero no se salen y no me responden ni a las llamadas ni a los mensajes. ¿Cómo mira usted eso? Entonces yo le aseguro, si fuera yo, o sea, realmente en mi propia carne, la carne me dice, mira, sácalos del grupo, elimínalos, ¿me entiende? O sea, la carne me lo dice, pastor, o sea, entonces digo, no sé cómo comportarme porque ya esto resale casi a un mes y pues no sé qué hacer porque ahí están. No están ni siquiera participando. Cuando llamo a la plataforma a orar, no se conectan. Les escribo, ¿cómo se llama? En privado para saludarlo y todo. Ni siquiera un hola ni nada. O sea, definitivamente me sacaron, ¿verdad? Pero no entiendo qué hacen en la plataforma. ¿Qué hago? Pues déjelos un tiempo más, ponga una fecha límite, si ellos ya no están en la congregación, si ellos ya no interactúan, déjelos un tiempo más, prudente, mes o un poco, una semana, y si ve que ya no están ahí, solo están en un grupo de WhatsApp, ¿verdad? No, están en 3. Bueno, entonces progresivamente vaya eliminándolo de los grupos más de más liderazgo. En los generales que vayan quedando ahí. Pero hay que darles el tiempo prudencial para ver si ellos regresan. Pero esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo atendamos. Generalmente nosotros vamos al ruedo del pastorado y no recibimos estas formaciones y los golpes que nos forman. ¿Verdad? Los golpes que nos forman. Perdón, esa parte que dice la hermana Lisette, yo creo que forma parte del crecimiento y la sabiduría de Dios también en nuestra vida, saber cuándo hay que reubicar. Usted utilizó una palabra alterna a la palabra separar, ¿verdad? Que es reubicar de repente dos líderes potenciales que tiene cada uno su propio llamado, que tiene cada uno su propia asignación. Entonces, a veces la gente insiste en que se quede ahí. Entonces, es parte del estancamiento quedarse en un lugar donde no hay armonía, donde no se alimenta lo que es el espíritu correcto. Por eso, bíblicamente, la palabra de Dios dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende sobre las barbas y pasas por todas partes una conexión sana. Vamos a hablar que tengo una conexión sana, pero cuando no hay eso, hay un como rompimiento. Entonces no puede haber una casa dividida. O sea, vamos a la Biblia y encontramos un montón de cosas ahí, que una casa dividida no prospera. Entonces yo creo que lo más sabio, lo dice pastor, lo que usted dijo, reubicar la gente. Yo también creo en eso. Reubicar la gente para que la gente se pueda extender y pueda alcanzar el propósito de Dios
Es verdad, yo en mi caso, yo pedí reubicación. Varias veces. Yo dije esto, reubíqueme. No lo logramos, pero yo sé que es parte de la sabiduría de Dios y el plan de Dios que nosotros aprendamos cosas en el camino. Como ha dicho usted, a veces se aprende con el impacto. Sí, con el impacto, pero es bien sabio. Excelente. Y qué bueno que estas clases como los aclaran el panorama en un montón de cosas. Porque hay cosas que no pueden ser por imposición, ¿verdad? Que se ha creído así siempre, porque no hay el conocimiento correcto para poderlas hacer, ¿verdad? Correcto. Porque nos hacen excelente. Obligar a querer estar en un lugar, a cargar en un lugar, a estar y estar. Esto está en una cosa de fricción y no pasa nada bueno, pues. Entonces yo creo que Dios nos ha dado sabiduría y el Señor ha dicho, ¿verdad?, de que nos apartemos sabiamente. Dice, cuando vemos el mal y no tener una buena relación es un mal. Entonces, amén. Mejor reubicar. Vamos a usar esa palabra, me aprendí una nueva hoy, reubicación. Mire qué bien. Mire, el equipo de Pablo tenía un equipo. Tenía un equipo misionero y un equipo congregacional de iglesia. El equipo misionero, el que supervisaba, solo puse los representantes, ¿verdad? Tenía más, pero solo puse los representantes y lo que más conocemos. Lucas era, siempre hablamos de Timoteo, de Tito, de todos los demás, pero usted no se imagina quién era Lucas para Pablo. O sea, este hombre fue tan importante para Pablo que estuvo preso con Pablo sin estar preso. Imagínense, Lucas preso con Pablo. Lucas sufrió naufragio con Pablo sin merecerlo. Él estuvo ahí 2 años, en 2 años acompañando a Pablo en Jerusalén. Mientras Pablo estaba preso, Lucas estaba ahí con Pablo. Cuando Pablo fue preso en el barco, el que iba preso era Pablo, pero ahí andaba Lucas. ¿Sí? Lucas también fue en el barco donde Pablo naufragó yendo a Roma. Y Lucas no estaba preso, pero él era parte del equipo de Pablo. Hablar de Silas, hablar de Timoteo. Pablo decía de Timoteo, mi hijo amado, mi hijo. De Tito igual. Y podemos ver otro. Entonces Pablo tenía un equipo misionero, pero también tenía un equipo congregacional para cada iglesia. Entonces, a cada iglesia formaba pastores, ancianos, diáconos y mujeres exquisitas que estaban ahí sirviendo. Nosotros igual debemos de tener equipos. Cuando usted vaya creciendo y su ministerio se vaya haciendo más amplio, de que ya no solo dependa de una iglesia, si usted vaya formando iglesias y vaya dando cobertura a esa iglesia, debe entender que debe tener un equipo misionero. Usted no solo va a poder cubrir todas las iglesias, debe tener gente de confianza, como Timoteo, como Tito. Debe tener gente de confianza que esté con usted, que le acompañe en sus viajes. Gente de confianza que le acompañe en sus viajes. Gente de confianza que supervise. Gente de confianza que establezca. Pero también en cada congregación debe saber a quién elegir como pastor, como anciano, como diácono, y el trabajo glorioso de las mujeres, ¿verdad? Increíble en el tiempo de Pablo. 8 características de una iglesia saludable. Esto lo tiene el material. No lo vamos a trabajar, solo para que sepa que elegí algunos elementos del material para que usted lo tuviera. Y solo voy a hablar de este. Ministerio orientado según los dones. A veces nosotros ubicamos a las personas sin identificar sus dones ministeriales. Hay que identificar los dones en las personas. Hay que identificar. Y este otro, grupos pequeños holísticos. ¿Qué significa la palabra holístico? Que estén bien distribuidos, que estén bien ordenados, que estén bien arreglados. A través de los grupos familiares, como ministerio, nosotros podemos manifestar esto. Imagínense estas relaciones fraternales. ¿Qué significa relaciones fraternales? Fomentar la amistad, la buena armonía, el entendimiento. 4 problemas claves en la plantación de iglesia: la falta de evangelismo y discipulado,
la falta de desarrollo de liderazgo, un mal manejo de finanzas. Esto destruye iglesias, miren. Aparte del problema de pecado, aparte de los pecados que se puedan dar en las iglesias, esto destruye iglesias, el mal manejo de las finanzas. Maneje mal las finanzas, no sea ordenado, tome usted las finanzas, si su iglesia diezma, ofrenda, da primicia, tómelo como suyo y agarre todo como suyo y haga un mal manejo de finanzas y tarde o temprano colapsará. Un sistema de proceso y cultura de iglesia, sistemas, procesos y cultura de iglesia. Que la iglesia no tenga un sistema, que la iglesia no tenga procesos, que la iglesia no tenga una cultura, una identidad. Todo esto se refiere a identidad. Sistema, procesos y cultura de iglesia se refiere a una identidad de iglesia. Identidad. Si su iglesia no tiene identidad, tarde o temprano colapsará. Tarde o temprano. Su iglesia colapsará. Así que un elemento muy importante. Hay mucho por aprender, ¿verdad? Pero vamos hasta aquí en esta clase. Un placer haber compartido. Nos veremos el próximo domingo. Al menos que nos dé descanso, hermano Januario, ¿verdad? Pero hoy termina esta clase y continuamos con el siguiente periodo con otras clases. Así que despídanse, Dios me les bendiga. Recuerden que los que estamos, amén, los que estamos en este grupo somos las primicias de graduación. Pastora Claudia se gradúa, hermana Lisset y todos los que estamos aquí. La hermana Odi creo que salió. Isabela, ¿dónde está Isabela? Pero todos nos graduamos. Así que Dios me les bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones, gracias. Buen día.